Bien, hermanos, busquen sus Biblias, por favor, en la primera carta del apóstol Juan, es decir, primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29, del 2, vamos a leer el 29, y del 3 hasta el 18. En la sección anterior, habíamos dicho que el autor afirmaba la urgencia escatológica, es decir, la creencia fundamental para ellos de que Cristo venía durante su tiempo y en su generación. Eso creían los primeros grupos cristianos. Creyeron que la segunda venida del Señor era para su tiempo y para su generación, y por eso la urgencia escatológica. Cristo viene, y frente a eso había que recomponer la vida, porque ese futuro resignificaba el presente, lo llenaba de sentido, de significado y de esperanza. Pero para ellos el cielo guardó silencio. Cristo no vino. Y hace 2000 años y todavía el man no ha llegado. Lo seguimos esperando. Qué gran lección de humildad nos enseña eso. Hace como 200 años, de 200 años para acá, la iglesia ha creado una sistematización milimétrica respecto de la venida del Señor, y creemos que tenemos la razón, y quienes lo predican dicen: no, Cristo viene tal día, en tal hora, y primero acontecerá esto, después aquello, estos se van, estos se quedan, primero tiene que pasar esto, segundo esto, tercero esto. Un sistema milimétrico que ha llenado de plata a quienes lo han expuesto, y de confusión a muchos. No hemos aprendido la lección. ¿Cuál es la lección de la iglesia primitiva? Cristo viene. Amén. Y frente a esa realidad tenemos que vivir expectantes. ¿Por qué? Porque finalmente cada generación de creyentes tendrá que enfrentar sus anticristos. Cada generación de creyentes tendrá que afirmar su fe. Cada generación de creyentes sentirá que el futuro se resignifica a partir de la verdad de que el Señor viene. Pero hemos creado especie de una escatología ficción tipo Hollywood, y hemos llenado a la gente de confusión. Un versículo aquí, un versículo allá, esto, lo otro, que viene, que no viene, que los 7 años, que los 1000 años, que esto, que lo otro, y hemos perdido, creo, el asunto fundamental: humildad, porque el cielo aún guarda silencio, y vivir siempre expectantes, porque el Señor viene. ¿Cuántos lo creen así? Claro, para la iglesia primitiva, los primeros grupos, gente perseguida, parias sociales, gente que vivía en la periferia, la noticia de que el Señor venía era una excelente noticia. Pero para nosotros, esta iglesia ya acomodada, ya crecida, parece ser que la noticia de que el Señor viene es una mala noticia. ¿Por qué? Porque si el Señor viene, se le tira el negocio a un poco. Los emporios eclesiásticos construidos, las empresas, las emisoras, los canales de televisión, estos ministerios donde él es el pastor, después el apóstol, después el hijo hereda la iglesia, y eso ¿a quién le queda? Entonces no estamos interesados en que el Señor venga, porque se nos acaba el negocio. Amén. Se nos tira el negocio. Si el Señor viene, esto que he construido y que ahora pertenece a mis hijos, a mis nietos, ¿a quién queda? Pero la Biblia es clara, el Nuevo Testamento lo dice: el Señor viene, Maranata. ¿Cuántos le esperan? Amén. Amén. Ahora vamos a leer este texto que ya les hice buscar. Por favor, abra su Biblia, por favor, o préndala si usted tiene también para aprender la Biblia, como Moisés, que bajó de la montaña con una tablet y allí traía los mandamientos del Señor en su tablet. ¿Ustedes creen que son muy adelantados? Eso hace rato ya se usa. Dice así: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia
es nacido de Él. Es decir, es hijo de Él. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Están todos allí? ¿Sí o están perdidos? ¿Cuántos están perdidos? Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. A ver, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29, y seguimos leyendo capítulo 3 hasta el versículo 18. Ahora sí. Bueno, ahora capítulo 3, versículo 1 dice: mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Es decir, estamos siendo. ¿Sabían ustedes eso? Somos productos en proceso. No somos producto terminado. Y creo que una de los remedios o antídoto contra el orgullo es levantarme todos los días diciendo: hoy tengo algo que aprender, hoy voy a aprender algo, hoy voy a volverme enseñable, porque hoy aún me estoy haciendo, estoy creciendo, todavía no soy lo que seré. Hay gente que ya se creen que ya son la última Coca-Cola en el desierto, ya van a la universidad, van al seminario, ya, mejor dicho, ya se casan, hasta ahí llegaron. Bueno, eso sí, lo último sí es cierto. Los esposos, a ver, testimonios. Estamos siendo, dice el autor, aún no se ha manifestado lo que seremos. Aún me estoy construyendo. Aún estoy aprendiendo. El antídoto contra el orgullo, el saberme todos los días como un producto no terminado, como alguien que tiene algo para aprender. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Miren, nuestro conocimiento de Dios hoy es fragmentario e inconcluso. ¿Sabían ustedes eso? Nuestro conocimiento de Dios hoy es fragmentario, es inconcluso, es parcial. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él también es puro. Todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él fue manifestado para quitar los pecados, y que en Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él no continúa pecando. Todo aquel que sigue pecando no le ha visto ni le ha conocido. ¿Escucharon eso? Es decir, de una u otra manera, la venida del Señor y la experiencia del Señor en nuestras vidas nos ubica en un escenario distinto frente al pecado y la injusticia. Es decir, nos traslada de lugar, nos invita a hacer rupturas, nos pone en un lugar distinto. El que sigue pecando no ha conocido al Señor. Versículo 7. Hijitos, que nadie los engañe. El que practica justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es ¿de quién? Dígalo. El que practica el pecado es ¿de quién? Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Es decir, tiene experiencia. El man está experimentado en eso. El diablo peca ¿desde cuándo? Noten la relación que el autor hace, los pequeños guiños con el texto del Génesis. El principio, el diablo. Ahora más adelante va a haber otro guiño. ¿Desde cuándo peca el diablo entonces? Para que no se duerman. Me perdí. Ahora soy yo que tiene que repetir la oración. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, la semilla de Dios permanece en él,
y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Hoy diríamos como el ADN de Dios. Dicen algunos conferencistas, ¿cierto? En grupo de jóvenes. El ADN de Dios está en nosotros. Entonces ya tenemos una identidad distinta. Somos distintos. En esto se revelan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Entonces, mire para acá, por favor. Escuche bien esto. Vamos a tratarlo ahorita, pero para que usted vaya elaborándolo. ¿Qué es lo diabólico en el texto? ¿Qué es lo diabólico en el texto? El pecado. ¿Pero qué clase? Porque pecado es muy amplio, ¿no? Una categoría bastante amplia. Digo esto porque a nosotros nos ha enseñado que lo diabólico es lo feo, ¿cierto? Sé que están pensando, pastor, usted es como diabólico. Que lo diabólico es lo feo, lo grotesco, lo satánico, que eso es lo diabólico. Nos ha enseñado eso, que la cruz invertida, que la calavera aquí pintada, eso es diabólico. Son categorías nuestras que usamos hoy para describir una cosa que no sé qué es hoy y que el autor de la Biblia lo desconoce. Porque en la Biblia el diablo no está para asustar a la gente, sino para engañarla. Y para hacerlo no se disfraza con calavera, porque eso asusta a la gente. Como decía Orígenes, un padre de la iglesia, que la gracia de la verdad, de la mentira, es que parezca verdad. Porque una mentira que a todas luces luce como mentira, ¿a quién pretende engañar? Si el diablo apareciera aquí con ganas engañando, con trinche, cola, cacho, ¿quién quedaba aquí? Nadie, todo el mundo se iba ahí. Pero es que el más no sabe de publicidad. Pablo va a decir que él se disfraza como mensajero del evangelio, como ángel de luz, y diría yo, predica en nuestros púlpitos, escribe manuales de discipulado, da conferencia de pareja, aspira a un candidato por elección popular. El diablo se disfraza como mensajero del evangelio. Por eso mi persona mía, yo no le gasto tanta energía a esto. ¿Qué viene Marduk? ¿Qué están hablando mal de Dios? ¿Qué es esto? ¿Qué es satánico? Yo siempre me pregunto, ¿qué es lo sutil que yo no he visto? Porque en el texto lo diabólico es la injusticia. En el texto lo diabólico no es lo feo, estéticamente feo. En el texto lo diabólico es andar por la vida como Caín, matando hermanos, rompiendo fraternidad, promocionando violencia. Eso es lo diabólico. Lo diabólico no es la calavera que los pelados tienen algunos en sus camisetas. Lo diabólico es la calavera que está empezando a pintarse en los niños que los corruptos han dejado sin comida. Eso es lo diabólico. Y ese diablo sí que me asusta. Ay, pastor, me asustó el diablo. Yo creo que tenemos que dejar esa idea infantil del diablo, hermano. Una idea bastante infantil. Ay, que me asustó en el pasillo. ¿Ustedes creen en serio ustedes creen que ese es el trabajo del diablo, asustar a la gente? ¿Ah? Cuando Jesús está en el desierto y se le acerca el tentador, Satanás, y le dice, como María José. María José, siempre que llego, ella me asusta. Ya yo sé que ella me va a asustar. Y yo hago que estoy, ay. Yo le digo, no lo vuelvas a hacer. Y ella dijo, sí lo voy a volver a hacer. Ya yo sé que está escondida. Entonces yo escucho la sonrisita. Me está esperando. Y yo, buenas, hago como que no. Y ¡pum! Entonces que el diablo llega y llegó a Jesús y le dijo, Jesús estaba ayunando 40 días, 40 noches, y se acercó el tentador a Jesús y le hizo, ¡ay! El diablo me asustó. No, hermano, por favor. Ojalá, como dijo el barranquillero, ajolá fuera así. Pero es más sutil. En el texto lo diabólico no es lo estéticamente grotesco. Esa gente, esos pelados están dando un mensaje. Muchos de esos pelados que hoy cogen una guitarra y cantan, esa gente fue rebotada, muchos por la iglesia, por el evangelio, por la estructura eclesiástica. Fueron lanzados hacia allá. Nosotros los lanzamos. Yo escuché AC/DC, yo escuché Kiss, yo escuché Guns N' Roses, yo escuché eso. Yo estuve ahí. Yo fui al Rodal Parque en Bogotá varias veces, estando en Bogotá, como 2 o 3 veces. Esa gente nos está diciendo un mensaje, nos está comunicando algo. Pero en el texto lo diabólico no es lo estéticamente grotesco.
Lo diabólico es la injusticia. Son nuestras carreras armamentistas, belicistas. No solamente allá en las estructuras grandes de poder, sino también en la casa. Lo diabólico es el hombre, el tipo que llega a casa creyendo que él es el que manda y por eso puede maltratar a las peladas y a la esposa porque él es el jefe. Eso es diabólico. Y me gustaría preguntarles esta mañana, nosotros que andamos viendo diablo por todas partes, diablo está en la sopa, ¿qué tan diabólico soy yo? Es decir, ¿qué tanto diablo hay en mí? ¿Qué tanto diablo tengo yo? ¿Qué tanto diablo hay en nuestras estructuras eclesiásticas? Porque en la Biblia, en el Evangelio, el diablo está relacionado con el poder y la violencia. Así lo contempla Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y la violencia en ustedes? No es de sus corazones que combaten sus pasiones. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Por eso cuando Jesús estaba en la cruz y se acerca el tentador otra vez, el eco de la tentación aquella, si eres hijo de Dios, y Jesús dice, Padre, perdónalos. En vez de Jesús decir, espera un momentico, 3 días para que vea que yo me baje de aquí y resucita, que los voy a fulminar a todos con mis rayos láser. Un momentico para que vea. ¿Qué dice Jesús? La gente estaba asustada esta semana porque un grupo de rock iba a venir al país y entonces estaba blasfemando contra Dios. Yo les digo una cosa, hermano. La blasfemia es un pecado religioso, confesional. Es decir, no pueden blasfemar de Dios aquellos que no lo confiesan. En primer lugar. En segundo lugar, el cristianismo es tal vez la única religión en el mundo que la gente puede burlarse de Cristo, de Dios, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque somos llamados a responder como respondió el crucificado. No con violencia, sino con amor, misericordia, perdón. ¿Se acuerdan lo que pasó hace como 4 o 5 años con Charlie Hebdo en Francia? Se pusieron a poner unos dibujitos de Mahoma y les pusieron una bomba. Porque en términos generales es una religión violenta. Nosotros no. Jesús dijo, respondan al odio del mundo, amando, queriendo, sirviendo. Esa es la resistencia que predicó Jesús. Esa es la resistencia que predicó Gandhi. Esa es la resistencia a Martin Luther King. Esa es la resistencia a la Madre Teresa de Calcuta, a la Madre Laura. Esa es la resistencia nuestra. Nosotros, por eso esta reflexión esta mañana se llama la Liga de la Justicia. ¿Saben cuál es la Liga de la Justicia? Un grupo de superhéroes, de Avengers, de Vengadores. La Liga de la Justicia es la iglesia, la comunidad de fe, la comunidad mesiánica. No tenemos poderes especiales ni cuerpos esculturales. O por lo menos el mío no lo es. Y sé que muchos se identifican conmigo. La Liga de la Justicia, la iglesia, la comunidad de fe. Mientras que andamos buscando diablo en lo negro, la calavera que hizo así, que se volteó, que esto, que el otro, el diablo está predicando en nuestros púlpitos y escribe libros y manuales de discipulado, porque se disfraza como pastor, como sacerdote, como cura, como ministro del evangelio. Yo los he visto, yo los he leído, yo lo he leído. Eso que Jesús advirtió a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque siempre estás buscando el poder, el reconocimiento, el éxito, y no vas camino a la cruz. Quítate, Satanás. ¿Qué tantas actitudes diabólicas hay en mí? Nosotros que somos expertos en mirar el diablo en otros. ¡Eso es diablo! Se despertaron, ¿cierto? Somos expertos en mirar el diablo en otro. ¿Qué tanto diablo, qué tanta actitud diabólica tengo yo? Cuando nosotros los hombres vamos y leemos en el texto que somos la cabeza, llegamos a la casa, pateamos la puerta, ¡pa! Llegó el jefe, nos sentamos, nos tiramos ahí como la cucaracha, volteado. Es un amigo de la iglesia que yo llamo a veces y no, pastor, aquí como la cucaracha, volteado hacia arriba. Y hagan lo que yo digo, porque la Biblia dice que yo soy el jefe y tienen que servirme. Y que la mujer calle en la congregación, amén. Entonces hemos cargado esa cultura, esa incultura, y la hemos puesto en el texto. Y entonces decimos, la palabra dice. Quien está hablando no es la palabra, sino el diablo, hambriento de poder, destruyendo la fraternidad y la hermandad. ¿Vamos bien? Amén. Esto es para que el Señor nos dé la capacidad de discernir. Yo creo que tenemos que volver al evangelio, hermanos.
Cuando el texto dice, el mundo los odiará. ¿Ustedes leyeron esa parte? El mundo no son necesariamente los no cristianos. El mundo, ya explicábamos, que es una fuerza integrada por tres eventos, tres fuerzas: la política, la religión y el mercado. El mundo siempre odiará a un agente de la justicia, porque hay gente que no está interesada en relaciones justas, en la distribución justa de nuestros dineros. Hay gente que no está interesada en que se hagan más colegios, más universidades, más bibliotecas, más hospitales, más educación. Hay gente que no está interesada en eso. Y cuando surge alguien que dice, es necesario amar en vez de matarnos, tenemos que perdonarnos, entonces ese alguien, ese mensaje no nos gusta. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mandamos a matar. Ahí, eso es lo que significa el mundo les odiará. Así lo hicieron con Jesús. Jesús dijo no a las armas. No vamos a armar contra Roma. Vamos a ganar con el amor, con la fuerza de la reconciliación, del perdón. Judas se desilusionó, lo vendió. Pedro lo negó y los 10 pullaron el burro. Se fueron. Solo, abandonado, un proyecto, el del perdón. Como dijo Desmond Tutu, sin perdón no hay futuro. Como decía esta mañana, el ejemplo más contemporáneo, más conocido en el país, es el ejemplo de Jaime Garzón, quien creyó que se podía construir un país distinto a partir del diálogo con todas las fuerzas, incluso con las fuerzas beligerantes. Y se sentaba y buscaba puntos en común. ¿Y cómo hacemos para...? Pero al mundo no le gustó eso. ¿Y qué hicimos? Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Y no os maravilléis, hermanos, si el mundo os aborrece. Ya lo dije. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos, no améis solo de palabra ni de lengua, sino de hechos y de verdad. 3 cosas que ya he recorrido camino con esto. Primero, la práctica de la justicia. Si fuéramos a responder a la pregunta, ¿cuál es la tesis central del autor en este texto? Diríamos que es la práctica de la justicia que caracteriza al Hijo de Dios. La práctica de la justicia. La justicia no tanto desde el derecho romano, esa justicia punitiva que castiga a los malos y premia a los buenos, sino la justicia desde más el pensamiento hebreo, desde la dinámica de que Dios está trabajando para restaurar todas las cosas, es decir, la justicia restaurativa. Y en primer lugar diríamos entonces de los versículos 29 al capítulo 3:3 que la práctica de la justicia revela a los que son hijos de Dios. Es decir, si vamos a responder la pregunta, ¿qué es lo que caracteriza a un hijo de Dios? ¿Cómo sabe uno que alguien es hijo de Dios? Que alguien está matriculado en este proyecto. Juan respondería, porque practica en su día a día la justicia y la justicia social. Nosotros diríamos, porque hizo la oración de fe, porque va al curso de discipulado todos los jueves, porque viene el domingo a la iglesia. Pero Juan diría, no, porque practica la justicia en su día a día y en su cotidianidad. Vamos a ir entendiendo qué es lo que es justicia, porque Juan tiene el referente del Antiguo Testamento, en donde la justicia revela el carácter de Dios y es el gran grito profético. Dios no quiere sacrificios, dice, quiere justicia, quiere misericordia. Y la justicia está relacionada frente a lo que hago. ¿Qué hago yo frente al otro? Especialmente esos 4 grupos vulnerables de los cuales habla el Antiguo Testamento en Zacarías capítulo 7. Las viudas, los huérfanos, los extranjeros y los pobres. ¿Cuáles son los 4 grupos? Las viudas, huérfanos, extranjeros y los pobres.
la justicia social, que dice Isaías 58, para que rompas ligaduras de injusticia, según el texto del verdadero ayuno. Para los gnósticos, la señal clara del nuevo nacimiento, que era el grupo que Juan atacaba, era el conocimiento, la gnosis. Pero para Juan, la señal clara del nuevo nacimiento es la práctica de la justicia, que al final se va a tipificar como servicio, entrega a los demás. Porque si algo debe caracterizar a la fe es la entrega, el servicio. Si algo nos hace creíbles en el mundo es el servicio. Nosotros hemos creído que es el discurso moral a veces, y la moral, claro que es importante. Pero si Jesús hubiese interpuesto la moral o la ley ante la mujer pecadora hubiese sido lapidada. Jesús dijo: yo no te acuso, vete, no peques más. Acoge con misericordia y desde eso reorienta y rompe el vínculo con el pecado. Nosotros creemos que la gente va a pensar que nosotros somos cristianos porque enarbolamos discursos, levantamos discursos, pero no. La gente sabrá que somos hijos de Dios por nuestra capacidad de entregarnos frente a los demás. Mucho cuidado, hermano, con esa práctica, con la tentación gnóstica, es decir, la tentación de hacer de la fe un discurso bonito, pero que no nada de práctica. ¿No? Y la gente se reúne a estudiar la doctrina no sé de cosas, la doctrina de la predestinación, la doctrina de la oración, la doctrina. Ustedes saben que yo no hablo así. Yo he decidido sacar de mi discurso teológico en lo posible la palabra doctrina. Me gusta hablar de la experiencia de la oración, la experiencia de la ayuno, la experiencia de la predestinación, porque es una experiencia y esa experiencia es lo que da luz al texto donde se escribe eso. No es una doctrina, es una experiencia. Hemos sido predestinados, le dice Pablo a los Efesios. Pablo nos dice: ustedes ya saben la doctrina de la predestinación. Sí, Señor. No, hemos sido predestinados. Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Sépanse amados, queridos, estamos en casa. Dios nos amó. Hace 3 años que empezamos a predicar sobre el Espíritu, yo le decía a los predicadores que me acompañan: evitemos hablar de la doctrina del Espíritu, hablemos de la experiencia del Espíritu. Ya hemos hablado demasiado de la doctrina, que esto, que la tercera persona de la Trinidad, que viene, que nos bautiza, que vamos a hablar de la experiencia, cómo los primeros discípulos se encontraron con el Espíritu los encuentra y cómo eso transforma y los empodera para la misión. La tentación gnóstica, hacer de la fe un discurso bonito, pero no hay justicia. En segundo lugar, la práctica de la justicia nos diferencia de los hijos del diablo. Ya eso lo decía, voy a pasar rápidamente por ahí. ¿Cuáles son los hijos del diablo? Los que practican la injusticia. Eso es lo diabólico en el texto. No lo estéticamente horrendo, no. Lo diabólico es la práctica de la injusticia. Y en tercer lugar, y quiero centrarme un poquito allí, la práctica de la justicia ayuda a construir fraternidad. Tenemos entonces, el autor nos pone al final 2 ejemplos: Caín y Jesús. Caín como el antihermano, Caín como el hijo del maligno o el hijo del diablo, Caín como la representación máxima de la negación de lo fraterno, lo humano y la imposibilidad de construir sociedad a partir del espíritu de Caín. El texto dice: no como Caín, versículo 12, que era del maligno y mató a su hermano. Pero también el texto nos presenta a Jesús, nuestro hermano mayor. Mientras que Caín pasó la vida matando hermanos, Jesús pasó la vida promocionando hermanos. El versículo 16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás. Mientras que Caín tomó la vida de los demás y del otro, Jesús entregó su vida por los demás. Mientras que Caín, el antihermano, vivía de los demás, Jesús vivió para los demás. Mientras que Caín mató la fraternidad, la hermandad, por la violencia en su corazón, por lo diabólico en su alma, Jesús
restauró la fraternidad y afirmó a los hermanos. El texto dice: en esto conocemos, en esto sabemos que Él nos amó. ¿En qué? En que nos cantó una canción bonita el día de cumpleaños, en que nos llevó un ramo de rosas, en que puso su vida. Ustedes han escuchado que los predicadores hablan de que no, que cuando hablan del amor en la Biblia, no, que el amor eros, que el amor, y se han armado toda una teoría a partir de eso, que el amor ágape, que el amor fileos, que el amor pura falsedades. A propósito del amor eros, ni siquiera aparece en el Nuevo Testamento. ¿Saben por qué? Porque la fuerza no está en el sustantivo amor. La fuerza está en el verbo. ¿Cuál es el verbo? Dar, entregar, donarse. Usted puede usar el verbo que sea, el sustantivo que sea, fileo, ágape, eros, estorge, lo que sea. Pero la fuerza siempre estará no en el sustantivo, sino en el verbo. Dio, donó. Él nos amó y lo demostró entregándose, donándose. Esa es la fuerza. Por eso canta Ricardo Arjona: Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. En la oración, el verbo es la fuerza, es la acción, mientras que sustantivo es lo que está allí, lo que no se mueve, lo que permanece allí. Por eso Jesús es verbo, es acción, es donación, no sustantivo. ¿Vamos bien? Dos modelos finalmente de justicia, un modelo de justicia y un modelo de injusticia. Un modelo diabólico y un modelo divino. Caín era diabólico porque mató a su hermano y optó por vivir desde la injusticia, la guerra y el conflicto. Como le dice Pablo a los Efesios: airaos, pero no pequéis. Ojo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y después dice: mucho cuidado, no sea que acontezca algo diabólico, no den lugar al diablo. ¿Sí ve? Siempre en el contexto de las relaciones y la violencia. No den lugar al diablo. ¿Cómo vivimos nosotros? Tenemos dos modelos: el modelo diabólico de Caín y el modelo de justicia en Jesús. Finalmente, en el texto, esa es la justicia. Eso es ser justo. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar esos conceptos de la reforma, de justicia imputada, de justicia que no nos ha dejado a veces percibir lo que es realmente un agente de la justicia. No, que soy justo porque Cristo es, sí, está bien. Pero Dios también me invita a ser justo y a practicarlo en el día a día. El texto cierra de la siguiente manera: hijitos. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo, ¿viene de dónde? Y ve que su hermano padece necesidad y cierra su corazón. ¿Qué dice? Ahora lea conmigo el versículo 15 del capítulo 2. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Note que se repite la dinámica. Ser mundano, en el texto de Juan, ser mundano es vivir la vida encerrada en nuestro egoísmo, nuestro individualismo, y no querer compartir, vivir para bendecir a otros. Eso es ser mundano. Porque si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es lo mismo que dice acá: ¿cómo morará el amor del Padre en él? Por tanto, mundano es aquel que teniendo para dar se cierra. Y como escuché a Pepe Mujica en estos días en un discurso, uno siempre tendrá algo para dar, por más fregado que esté. Siempre habrá algo para dar. Es curioso que nos lo digan los ateos, que tengamos que recurrir al ateísmo para escuchar el evangelio. ¿No les llama eso poderosamente la atención? El otro día pasamos por una librería cristiana y yo le decía a mi esposa: ¿por qué esos libros tienen esos títulos? Alguien dijo que el lugar más peligroso para un cristiano en este tiempo es una librería cristiana. Yo mejor voy a la Nacional. Unos títulos geniales. Por más llevado que uno esté, siempre tendrá algo para dar.
como decía, me levanto y hoy voy a bendecir a alguien. Hoy voy a aprender algo. Hoy voy a hacer bendición para alguien. Pero me levanto y ¿quién me traerá algo hoy? Se olvidaron de mí. Todo el mundo se olvidó de mí. Eso es lo que yo digo. En esa iglesia no hay amor. En esa iglesia no hay amor. Así decía una hermana por allá cuando mi papá pastoreó en Bagre, Antioquia. Ya estuvimos nosotros y era peladito. Y una hermana de la iglesia se fue porque no había amor en la iglesia. Como a los 6 meses llegó así pipona. Porque no aclaró. Efecto retardado. ¿Qué es ser mundano? No servir, no vivir para la justicia. Eso es ser mundano. Porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo morará el amor del Padre en él si ve a su hermano llevado y teniendo se cierra? No es posible, es un mundano. ¿Qué tanto mundo hay entre nosotros? ¿Qué tanto mundo hay entre nosotros? ¿A quién serviste esta semana? ¿A quién donaste algo? Es decir, vida, tiempo, oído, palabras, ojos. Hay gente que simplemente necesita que uno se escuche con ellos y escucharlo, tomarse un tinto, seamos amigos. Y el texto cierra de la siguiente manera: hijitos, no amemos solo de palabras. Yo te amo, hermano, tú sabes que yo te amo, ¿no? Sino de hecho y de verdad. Como me dice mi esposo, yo le digo, amor, tú sabes que te amo. Y yo, sí, pero demuéstramelo. Yo le digo, nena, está haciendo fuerza, ¿no? Llega a la casa estresada. Dos conceptos que nosotros que manejamos a veces muy folclóricamente: lo diabólico y lo mundano. Diabólico relacionado con la violencia, matar hermanos, y lo mundano, cerrarse teniendo bienes de este mundo y creer que el mundo gira alrededor mío y olvidarme de los demás. Sálvese quien pueda. Dios quiere hacerte a ti instrumento de su justicia. Amén. Dios quiere hacerte a ti instrumento de su justicia, de su esperanza. Que esta semana, así como el Señor Jesús se donó, tú puedas donarte por alguien. Y empieza con los de la casa. Hay gente que quiere conquistar las naciones. Dios me dijo que me iba a llevar a las naciones. Un ministerio profético grandiosísimo el Señor. ¿Y tu casa qué? Mire, yo nunca he querido ir a ninguna nación, ninguna nada. Lo que ahora el Señor es: Señor, ayúdame a cuidar bien lo que tú me has dado, la casa y la iglesia. Ni quiero ser alcalde de ninguna parte, ni presidente, nada. Si uno está apurado con 300. Ahora imagínense 50 millones y cada uno gira. No. El estrés del presidente Duque, yo me imagino, ese man ni duerme. Eso que Dios te ha entregado, ¿esto para qué sirve? Actos de justicia en el día a día. Este trabajo que tengo aquí, cómo ayuda a los demás, cómo promociona a los demás. Yo me pongo a escuchar La Reina y escucho que vamos a hacer una calle, que vamos a pavimentarle al fulanito, que a un pelado se le perdió el acordeón y se la regresaron. Oye, qué cosa de bacana. Para eso que yo escucho La Reina, ¿no? Para escuchar esos testimonios de... Esto que Dios me ha dado, ¿para qué es? Usted dirá, no, es que esa gente de La Reina tiene mucha plata. Sí. Pero como ya decía, usted puede desde... Mira, ayer estábamos con una familia de la iglesia en un restaurante y una escena que tú sabes, como dijo el paisa, me impactó. El hermano fue a darle la propina a una chica y ella dijo, no, yo no soy quien lo atendió. Qué belleza, ¿cierto? Y uno dice, caramba, por un país así es por el que trabajamos y soñamos. Ya vengo, ya le busco a mi compañera. ¿Por qué? Porque ella pudo recibirlo. Gracias por esta bendición, Señor. Pero no se guardó. Ella dijo, yo no fui quien lo atendió. No, Señor. ¿Y dónde está aquí? Ya vengo, ya se la busco. ¡Qué belleza! ¿Se imagina? El man va a firmar el cheque y dice, no, pero es que esto todo esto no puede ser. ¿Y este dinero de dónde es? ¿Se dan cuenta? Estoy recomendando en estos días una lectura. Anote, por favor. Una lectura que he leído. Una lectura que leí. Si tiene por ahí 39,000 pesos,
que le sobren después de haber diezmado, sembrado y todas esas cosas. Porque primero lo primero, dice la palabra, ¿no? Por otro camino. Carlos Raúl Yepes, exgerente de Bancolombia, un tipo exitoso, todo un ejecutivo exitoso, renunció y tomó la decisión de vivir y andar por otro camino. Yo no sé si el Señor nos está hablando en estos días respecto de eso, hermano. A tu familia, a mi vida, a tu vida, la iglesia, a la sociedad. Porque es que eso lo he escuchado mucho en estos días. El padre dinero se retira y dice, voy a vivir la vida de otra manera. Y Señor, ¿qué me estás diciendo? Luego la palabra nos invita a vivir la vida de otra manera, a releer la vida. Yo creo que esto no es casualidad. Leemos este libro, dice, vamos por otro camino. Y el tipo dice, me retiré, me voy a dedicar al servicio de los demás, de los invisibles, de los menos favorecidos. Dios quiere hacerte a ti, escucha bien, tú que estás ahí mirándome, Dios quiere hacerte hoy, esta semana, un instrumento de justicia. Allí donde estás, no tienes que venir aquí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, no, tienes que ir allá. En el barrio, en la cuadra, en la acción comunal, en la empresa, en la emisora, en el consultorio médico, odontológico, allí en la calle, vendiendo la yuca, el bonai, lo que haya que vender, lo que sea. Termino con la oración franciscana. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya desespero, yo lleve esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado y muriendo se resucita a la vida eterna. Generalmente, la pasión del Señor para nosotros, su muerte, ha sido objeto de admiración. Ay, Señor, gloria a Dios, moriste por mí. Pero en la Biblia también es objeto de imitación. Señor, así como tú te diste por nosotros, ahora permítenos nosotros darnos por los demás para hacer presente tu obra y tu presencia en medio nuestro. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Señor, gracias por este tiempo. Permítenos esta semana ser instrumento de tu justicia y de tu paz. De pronto no tenemos grandes poderes ni somos administradores de una gran empresa, una multinacional, etcétera. Pero somos esposos, esposas, hijos, hijas, empleados, gerentes de una pequeña empresa, dueños de un negocio. Permítenos ser agentes de tu justicia. No diciendo soy evangélico y qué, sino mostrando con actos de servicio que lo somos. A través de nuestros procesos de honestidad, a través de la cultura de la legalidad, del servicio, de la entrega, podamos hacer creíble la fe en el mundo. Para que tu nombre, Señor, no se blasfeme. Tú le reclamaste al pueblo de Israel porque fue injusto con los demás y tu nombre fue blasfemado entre las naciones. Permítenos ser justos y vivir en justicia por la fe en Cristo, para que tu nombre sea glorificado entre las naciones y podamos reflejar así al mundo, como lo cantamos, tu amor. En el nombre de